Esto debería estar presentándose el- el día de hoy. Tenemos los criterios fundamentales, las características de la pedagogía de Jesús y el título propiamente tal del día de hoy es Jesús Maestro, ¿no? Nos vamos a escudriñar, a tratar de poder poner en, en explicar qué es lo que significa el concepto de maestro y que Jesús lo sea, ¿no? ¿Qué significa? Quizá un concepto que hemos escuchado bastante, que quizá sabemos de qué se trata, entonces la idea es que en este día podamos un poco ir reflexionando, el poder ir refrescando, el poder ir aprendiendo qué significa que Jesús sea maestro. Y para eso les presento el objetivo entonces de este encuentro, de este día, que es propiamente tal reconocer cuáles son los rasgos fundamentales de la pedagogía de Jesús, ¿no? Primero vamos a reconocer cuáles son esos rasgos que de Jesús son fundamentales de poder entender y comprender para que así nosotros lo podamos poner en práctica en nuestra tarea de co-construcción del reino de Dios, ¿no? Finalmente, el ejemplo de Jesús Maestro es algo que nosotros nos ayuda a poder construir el reino. Y yo ahí les pongo una cita, ¿no? Si le puedo pedir a ver, la vamos a pedir, yo voy a ir nombrando gente y me va a ir ayudando, ¿no? A ver si Siria, que la veo acá. Siria, usted me puede leer por favor la... Ay, me pasa. Ay, ¿qué dice aquí? Apreté algo que nada que ver parece. Ahí sí. ¿Me puede Por leer la supuesto. cita de Juan 13:13 que aparece arriba, por favor? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien, porque lo soy. Juan Porque lo soy. 13, 13. versículo 13. Es. Muchas gracias, Siria. Entonces, como ahí no leía, primero, ¿no? Jesús se declara como maestro. Eso es lo primero que debemos tener en cuenta, porque ahí cuando él lo dice así, bien abiertamente, y esto no es un sentido ni de soberbia, porque vamos a descubrir que Jesús tenía la autoridad para decir esto, ¿no? Vamos a descubrir también que la autoridad no es una imposición por la imposición, sino más bien es porque por algo lo decía. Entonces, primero, ¿no? Él dice, me llaman maestro, y dice así tranquilamente Jesús en Juan 13:13, y lo dicen bien porque lo soy. Entonces, desde esa perspectiva, desde esa línea, vamos a trabajar el día de hoy, y reconociendo estos rasgos fundamentales, apoyado obviamente de distintos textos bíblicos en la reflexión. Jesús entonces llamado maestro, ¿no? Lo que dice eh, Arturo Bravo, un teólogo biblista, dice que, y lo que se puede observar, que el verbo enseñar o instruir aparece entonces alrededor de 100 veces en la Biblia o en la actividad propiamente tal de Jesús, ni siquiera en la Biblia, en los evangelios, en la actividad de Jesús, el verbo instruir, formar, enseñar, algo que está muy presente, ¿no? En nuestro, en los evangelios, y correlativo al título de maestro, que ahí está la traducción del griego koiné didaskalos, también está este sustantivo de yeliach, que en hebreo que significa escolar o seguidores de Jesús. ¿Qué es lo que primero nosotros nos da a entender esto? Que Jesús cuando forma una comunidad, como veíamos cuando Él elige a los suyos, Él no solamente los forma para compartir y vivir la fe, sino más bien Él lo hace para instruirlos, para enseñarles, ¿no? Desde lo que Él era. Y ahí vamos a ver cómo, desde dónde Jesús saca los elementos para poder enseñar, ¿no? Vamos a darnos cuenta que por un lado hay un sentido desde su divinidad, pero también, y un poco lo que hemos venido conversando en estos días, tiene que ver también con el día a día, con lo que Él vive, con la realidad finalmente. También yo creo que todos hemos escuchado que a Jesús se le da este título honorífico de rabí, ¿no? En ese sentido se significa, en griego significa como mi mayor, por así decirlo, como un respeto hacia la otra persona. Quizá hoy en día nosotros podríamos aseverarlo cuando nos referimos a alguien como señor, pero en un sentido, o cuando yo a un profesor, claro, puede pasar, pero no hay que hacerlo porque el maestro solamente es Jesús, pero cuando yo le digo a un profesor le puede decir maestro, o quizá alguno de usted recuerda algún profesor o alguna profesora que no, este profesor, esta profesora era mi maestra. De hecho, era un título que antes se ocupaba mucho en la pedagogía.
Y también está, lo usaban para dirigirse al maestro. Si nosotros nos vamos a nuestras Biblias, que espero todas las puedan tener ahí en mano porque vamos a ir revisando ahí algunos textos, también lo puede buscar en el celular, puede buscar en internet, como usted quiera, pero vamos a ir buscando y revisando algunos textos que nos van a ir ayudando entonces a poder ir ejemplificando lo que vamos diciendo. Entonces, si alguien se va a Juan 1:38, dice, Jesús se volvió y al ver que le seguían les dice, ¿qué buscan? Un texto. Respondieron, Rabí, ¿qué significa maestro? ¿Dónde vives? Ya ahí hay una aseveración de que a Jesús lo llamaban Rabí en el Evangelio de Juan. O sea, esto no es algo que nosotros podamos mantener, sino que también, no solamente en la tradición de Juan, sino que en la tradición de los sinópticos, si nosotros vamos y buscamos Mateo 23, 7, 8, si nos vamos a Mateo 23, 7, 8, encontramos lo siguiente. Dice, que los salude la gente por ustedes y los llamen maestros. Ojo lo que dice acá. Ustedes no se hagan llamar maestros, porque uno solo es su maestro, mientras que todos ustedes son hermanos. Ojo ahí, el único maestro entonces es Jesús. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que yo no puedo enseñar. No, quiere decir eso, pero ahí un poco lo que hemos estado hablando por ahí en tantas reflexiones estos días, incluso en otros. ¿Qué pasa cuando alguien en una, no, ni siquiera solo la religión cristiana, sino que en una religión en general, cuando pone a su persona, el ego, por sobre la misma divinidad, por sobre la creencia, ¿no? Entonces hay mucha gente y ojalá que a nadie le pase, ¿no? Que se puede encontrar y creerse incluso más Dios que Dios, ¿no? Por eso que suele saber, a ver, no, que ustedes no los llamen maestros, porque el maestro hay uno solo, ustedes llamémonos hermanos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque Jesús, para darle la preponderancia primero a Dios, ¿no? Ahí está lo principal, a lo que nosotros debemos aspirar, la enseñanza, etcétera. Yo me acuerdo hace mucho tiempo atrás, cuando participaba en la pastoral, me acuerdo que íbamos caminando con un amigo de la pastoral y una persona de la calle le pidió plata, algo así, y él le dio, tome maestro, le dice. Y a mí me impresionó porque la persona le responde, gracias, le dice, pero mira, así con el dedo hacia el cielo, dice, maestro hay uno solo, dice. Así muy, pero y yo ahí quedé anonadado porque decía, mira, la teología también se encuentra, la reflexión en torno a la importancia de Dios, está en la comprensión de estas cosas, ¿no? De decir, hasta cualquier persona puede entender que Jesús, Dios, es el maestro a quien nosotros debemos aspirar y seguir, y no nosotros convertirnos en maestro en el sentido de nosotros ser el centro de atención, porque es Jesús. ¿Quiénes llaman maestro a Jesús? Hay varias gente que igual llama maestro a Jesús, incluso, como dice ahí, los adversarios. Bueno, primero, el reconocimiento de maestro les conferido a Jesús, en primer lugar por los discípulos, indudablemente. Ellos son quienes lo llaman rabí, lo llaman maestro a Jesús. Si vamos buscando y nos vamos a Marcos 10:35, si alguien después busca Lucas 5:5, me puede ayudar a leer. Mientras tanto, Marcos 10:35 nos dice lo siguiente. Se acercaron los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y le dijeron, Maestro, ¿queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir? No queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir, como una afirmación, llamándolo maestro. Si alguien tiene Lucas 5:5, abra su micrófono y puede leer el versículo. Simón le respondió, Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos pescado nada, pero hasta que tú lo dices, echaré las redes. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, como nos leía ahí, aquí ¿quién leyó? ¿Lo puede decir su nombre, por favor? Janet, Janet, señora Janet, muchas gracias, porque aquí yo, entre que veo la pantalla y que veo como dos caras, por eso no logro percibir que lo hace. Como nos lee la señora Janet, entonces los discípulos le dicen, maestro, ya, Simón le dice, bueno, hemos trabajado toda la noche, me imagino también con un cierto grado de cansancio, porque imagínense echar las redes, estar ahí, no pasa nada, pero maestro, siempre ese título honorífico de maestro. Entonces, obviamente, tenemos claro que los que llaman a Jesús maestro son los discípulos, por ser su discípulo, su maestro. Bien, pero también
su adversario lo llaman maestro, pero aquí hay de una manera irónica y capciosa que Jesús es llamado maestro por ellos. Aún así ocupando el concepto, ¿no? Ocupando el concepto maestro. Si nosotros nos vamos al 12:19, vamos a encontrar. Se acercaron, bueno, voy a leer el 18 igual. Se acercaron unos saduceos, quienes niegan la resurrección y le dijeron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si alguien muere y deja a su mujer sin hijos, su hermano debiera casarse con la mujer para así dar descendencia a su hermano difunto. Eran 7 hermanos y al final lo ponen a prueba a Jesús, ¿no? Pero con esa ironía de llamarle maestro. Entonces, tenemos a los discípulos, perdón, a los discípulos que lo llaman maestro, y después también tenemos discípulos, también sus apóstoles, indudablemente, ¿no? Ahí entra la categoría de los 72 y de los 12, el reconocimiento como sus discípulos. Y después los adversarios, irónicamente, también lo llaman maestro, ¿no? Como una ironía, ustedes saben cómo fue la relación de Jesús con ellos, y vamos a descubrir un poquito más adelante por qué son tan irónicos al llamarlo maestro. Porque pareciera ser que los maestros israelitas debían pasar por una formación bastante acorde a sus leyes, y Jesús no fue tan así. Pero quedémonos con esta primera idea entonces. Entonces, ¿quiénes lo llaman maestro? Los discípulos, los apóstoles, sus adversarios, pero también la multitud. Si nos vamos a Marcos 9:17, si alguien lo tiene, yo aquí lo tengo, pero si alguien me puede ayudar con Marcos 12, no, perdón, Marcos 12:19. 9:17, perdón, me El confundí. 9 al 9:17. 17. Sí, uno de entre la gente le respondió: Maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu mudo. Muchas gracias. Entonces, ¿quién me ayudó con la lectura? Janet, Janet, nuevamente, Janet. Muy bien, Janet. Muy bien, será Janet. Entonces, como nos leía Janet nuevamente, ahí dice claramente: una de la gente, dice que esta Biblia, uno de la multitud. Entonces no solamente los discípulos, los apóstoles, sino que la multitud, los que seguían a Jesús, los que lo buscaban para las curaciones, los que lo buscaban para hacer milagros, lo llamaban maestro, ¿no? Entonces tenemos apóstoles, discípulos, adversarios por otro lado tenemos la multitud en general, y por último, o no por último, pero como está ahí en ese orden, Jesús se presenta como maestro. Ya lo leíamos con Juan 13:13, que decía: ustedes me llaman maestro, y hacen muy bien en decirlo. Entonces, si nos vamos a Lucas 22:11, nos vamos a encontrar ahí en nuestra Biblia. Si la señora Janet ya lo tiene, lo puede leer, o alguien o otra persona. Yo, Y diga, yo lo tengo. ¿Lo yo leo? lo Ya, tengo. sí. Díganlo hasta la Síganlo. casa donde entre y digan al dueño de la casa: el maestro manda decirte, ¿dónde está la pieza en la que comerá la Pascua, en que comeré la Pascua con mis discípulos? Muy bien, o sea, cuando muchas gracias, Jesús entonces le estaba diciendo que le diga al apóstol, vaya, cuando llegan a la última cena, el lugar que van a preparar, entonces le dice: dile que el maestro dice. O sea, ya Jesús, como lo veíamos en este primer versículo de Juan, y como lo vemos acá, Jesús se hace llamar maestro, ¿no? Pero ojo, que esto no nos quede la sensación de que Jesús era egocéntrico, individualista. No, 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 no. Vamos, no, no es que él quería que todos supieran que él era el maestro. Entonces, no, no, no. Nosotros recuerden que tenemos nuestro Jesús como verdadero Dios, verdadero hombre, y como Dios que se encarna en la humanidad. Nosotros vemos que tenemos un Dios que es bastante común, pero en el muy buen sentido de la palabra, que se hace parte, se hace uno. Pero si él se va a llamar maestro, vamos a descubrir que no pensemos en mira, pero Jesús, yo pensaba que Jesús era humilde, ¿no? Entonces, ¿cómo se anda llamando maestro si debería ser humilde? No, no tiene que ver con eso, lo vamos a descubrir. Avancemos un poquitito. Si hay alguna pregunta, consulta, duda, me interrumpen, no más, cualquier cosa, ¿no? Ahora, cuando nosotros hablamos de Jesús, vemos que Jesús era como, se dice que era un maestro carismático y popular. Y ahí hay una pregunta: ¿por qué razón Jesús es llamado y reconocido como rabí, maestro,
sino había cumplido todo el proceso formativo de los escribas de aquella época. No pertenecía al grupo sacerdotal, no era ni fariseo, cuando por el contrario entra en un permanente conflicto con estos grupos, influyentes ideológicamente dentro del pueblo. O sea, lo que ahí nos está diciendo primero es que Jesús no había cumplido procesos formativos que cumplían otros, los escribas, que cumplían los fariseos para poder anunciar, para poder interpretar la ley, para poder ser parte de la casta sacerdotal. Entonces Jesús, no, no, no había, en ese tiempo había como un ciclo regular para ser llamado rabí, ¿no? Entonces Jesús no tenía eso, no, pero aún así le decían rabí y maestro, ¿no? Pero no vivió un proceso formativo. El proceso formativo de Jesús para él ser maestro y él llamarse maestro, vamos a darnos cuenta que es distinto al que aquí está. Hay elementos, sí, propios del judaísmo, ¿no? Hay elementos propios del judaísmo, pero sí hay otro elemento que, que Jesús va a tener, que son parte de lo que es Él como Dios, y también va a ser parte de lo que Él nos entrega. Entonces, dice Marcos 6:2, ¿de dónde viene todo esto? ¿Y qué sabiduría es esta que le ha sido dada? ¿No? Lo que se preguntaban sus adversarios, los fariseos, bueno, ¿de dónde viene este Jesús? Esta persona que habla, ¿quién le ha dado esto? Si sabemos que no tuvo la formación tradicional que era para llegar a ser sacerdote, ¿no? Sino que tuvo una distinta. Ahora bien, como yo les decía, ¿no? Lo interesante de Jesús, ¿no? Que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, y sobre todo de nuestra religión, es que nosotros tenemos un Dios que, sin desmerecer otras religiones, no se trata de eso, ¿no? Pero sí nos damos cuenta que Jesús fue alguien que vivió cosas igual que nosotros. No fue alguien que llegó del cielo a los 30 años y bajó de, no sé, del oro, o que vivió cosas extraordinarias, o que no. Él nació de una mujer, ahí José tuvo que ayudar, asumió, ayudó a María. Imagínense que cuando Jesús nace en Belén es porque se estaba censando Jesús, como todas las familias de aquella época, que se había buscado hacer un censo y se estaba censando. Entonces, como dice ahí, Proverbios 1:8 en el Antiguo Testamento, dice algo: atiende la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Independiente que hoy en día existen distintos tipos de familia, pero aquí lo fundamental es que hay una escuela del hogar que vive Jesús, una escuela del hogar que tienen las 81 personas que están conectadas acá. Si nosotros, obviamente por el tiempo no lo podemos hacer, pero si cada uno de nosotros dijera, a ver, ¿qué cosa te enseñaron en tu casa que hoy en día tú dices, esto me sirvió, incluso después, ya sea si sus papás están descansando, están en el cielo, si todavía están vivos, independiente de eso, pero si usted dijera, a ver, ¿qué me enseñó mi mamá? ¿Qué me enseñó mi papá? O bueno, no sé, solamente viví con mi mamá. Bueno, ¿qué me enseñó mi mamá? Ah, pero yo tuve padrastro. Bueno, ¿qué me enseñó mi padrastro? Bueno, yo viví a mí me crió mi mamá y mi abuela. Bueno, ¿qué aprendí de eso? O sea, ¿qué aprendo del hogar? ¿Qué aprendo? ¿Cuál es la escuela que da? Y Jesús la tuvo, si Jesús fue niño. Jesús, igual que nosotros, imagínense, usted se remonta cuando tenía 6 años, una vez, no sé, pues, o 7, 8, lo que sea, a veces se mandaba con toros, decía cosas, y ahí estaban los papás para corregirlo, para enseñarle, para mostrarle las cosas de la vida. Por eso Jesús trabaja con José, porque, bueno, él le enseñó a poder ganarse la vida por medio de un oficio. Si bien todo a veces se dice que es carpintero, pero bueno, la Biblia dice que es un oficio. Ya, pero le enseñó a ganarse la vida, ¿no? A aprender algo. La mamá, como dice siempre, guardaba todas las cosas en su corazón. Ahí estaba María enseñándole al hijo. Cuando se les pierde a los 12 años, bueno, ahí están, ¿no? Para reprenderle, decirle, bueno, no asustaste, mira cómo nos tenía. Si bien Jesús le responde, bueno, estaba viendo las cosas de mi padre, pero igual los papás se preocupaban. O sea, hay una escuela del hogar que vive Jesús, por eso su mensaje hacia las demás personas, y por eso a nosotros también quizás nos atrae eso, porque es una persona que vivió en una familia igual que nosotros.
fue chico igual que nosotros, jugó igual que nosotros. Claro, la diferencia es que en aquellos tiempos eh, no había tecnología como hay hoy en día, ¿no? Pero de haber jugado, quizá alguien, usted, bueno, yo cuando nací todavía no existían tanto los computadores, ¿no? Pero ya después empezaron a existir y quizá alguien decía, bueno, nosotros jugamos con el yoyo, bueno, jugamos a esta. Todos fueron niños y jugaron igual que Jesús. Y a todos los que estamos acá nos retaron en alguna vez, como también retaron a Jesús. Entonces, hay una escuela del hogar primero. De ahí hay sabiduría que viene de Jesús. Y ahí nos dice Lucas 2:52, Jesús entonces progresaba en sabiduría, en estatura y en gracia de Dios y ante los demás. Cuando ahí dice progresaba en estatura, no es que estaba midiendo a Jesús, sino más bien se refiere a que iba creciendo, como todo niño que iba creciendo, como un sobrino que uno lo ve hace un año, lo vio ahora que el COVID está más, bueno, no sé si está más tranquila la cosa, pero bueno, ahora que hay menos restricciones, te lo, oh, mira, no te veías un año y te pegaste el estirón, ya vas creciendo. Uno también lo va viendo así, como cada uno de nosotros. Entonces hay un aprendizaje y una sabiduría que le ha sido dada a Jesús que viene desde el hogar. También Jesús, como eh, reflexionamos, como nos decía el Tibidal, el tía Carmen Gloria, también fue un judío. Y los judíos en aquella época, si bien no hay un texto bíblico que nos hable así, pero explícitamente, algo explícito que nos muestra así un versículo de que Jesús asistió a al estudio de la Torá, pero sí, ojo, cuando en Lucas Jesús lee la Torá en la sinagoga, ya sabía leer, lo sabía hacer, ¿no? No es que tampoco fue la gracia divina que de repente ya Jesús nació leyendo, ¿no? Bueno, era hijo de Dios, era inteligente. No, Jesús aprendió a leer, tendría que haber ido entonces a una de estas escuelas, porque los niños hasta los 11 años estudiaban la Torá, los profetas y la tradición escrita en el, ay, perdón, en el Bet Sefer, en el Talmud, en la casa de aprendizaje, estudiando las leyes, luego podían continuar entonces su formación en el Bet Talmud, casa de aprendizaje, estudiando las leyes orales del movimiento farisaico, ¿no? Quizás por eso Jesús le alegaba tanto a los fariseos, porque también había estudiado eso. Como niño, todos los niños asistían al lado de la sinagoga que había, ahí estaba Jesús también, ¿no? Ya si era bueno o mal alumno, que yo creo que era buen alumno, ¿no? Porque por algo después pudo anunciar su mensaje, ¿no? Algo tiene que haber aprendido, ¿no? Yo creo que aprendió mucho, mucho, entonces, ¿de dónde viene esto? No solamente de estas dos cosas. Escuela del hogar primero, aprendizaje en la escuela. Como todo niño que va creciendo. Ahora hay otra cosa que vive Jesús, que es el aprendizaje informal de la vida diaria. Cuando muchas veces nosotros repetimos, escuchamos a los sacerdotes en la típica, o perdón, en la misa de Navidad, la misa del gallo, cuando dicen, bueno, Jesús nace en un pesebre, como cualquier, como nace de una mujer, nace en un pesebre, nace en la pobreza, nace en Nazaret, vive después, bueno, hay un aprendizaje también que él va viviendo, hay un aprendizaje informal que se da en la vida diaria. Y ese aprendizaje informal que como cada ser humano también nosotros lo vamos viviendo. Lo que yo les decía, ¿no? Cuando, o quizá usted, cada uno de nosotros, cuántas cosas no aprende en la vida, en lo cotidiano, ¿no? Ni siquiera en la escuela, ni siquiera en un liceo, ni siquiera en la misma parroquia, no sé, en la micro, en la calle, manejando, con los hijos, cuando, no sé, el hijo o la hija les dice algo, el nieto o la nieta les dice algo que usted, guau, quedan sorprendidos así. Entonces hay un aprendizaje informal de la vida diaria. Recuerden también que Jesús vive en Nazaret. Nazaret que era una zona que tenía frontera con los extranjeros y cuando llegaban los romanos a pedir impuestos, Jesús, chico, adolescente, tiene que haber visto cómo los romanos llegaban, no con muy amablemente, creo yo, ni con buenas palabras, quitándole todas las personas que vivían en su alrededor. Entonces hay un aprendizaje informal de la vida diaria que también es parte de esa sabiduría, que es parte de lo que nosotros también podemos adquirir. Por eso es importante siempre leer los signos de los tiempos, leer lo que está pasando, informarse, eh, sé, saber lo que sucede más allá del titular, más allá de lo que a veces se quiere imponer, sino más bien poder saber lo que está pasando, ¿no? Ese es el aprendizaje informal de la vida que nosotros vamos viviendo. Otra, otro elemento. Ay, ¿qué pasó aquí?
Perdón. Ahí sí. Hay otro elemento también que, como dice ahí ese texto, cuando uno de ustedes quiere construir una casa en el campo, mira lo que dice acá, no comienza por sentarse y hacer las cuentas para ver si tendrá para terminarla. Porque, claro, no comienza por sentarse y hacer las cuentas para ver si tendrá para terminarla, porque si pone los cimientos y después no puede acabar la obra, todos lo que lo vean se burlarán de él. O sea, esto es algo que uno lo puede decir, quizás muchos de los que están acá en algún momento construyeron una casa, la casa donde viven ustedes, o hicieron una ampliación, ¿no? Y tuvieron que decir, bueno, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que comprar este material, hay que medir, hay que ver lo que queremos hacer, etcétera. O sea, estamos hablando que el Hijo de Dios nos da un ejemplo, ¿no? Para poder explicar algo muy profundo, ¿no? Que tiene que ver cómo yo finalmente construyo mi vida, pero lo hace con algo que todos podemos entender. Todos sabemos que para poder hacer una casa o poder hacer una ampliación, no podemos, bueno, ya quiero hacer una ampliación, ya voy a ir a comprar cemento, ya voy a ir a comprar, ¿y cuántos sacos de cemento compro? No, voy a comprar 50, y resulta que necesitaba 10, ¿no? Bueno, voy a comprar 100 tablas y necesitaba 50, no, pues uno hace las cuentas, o le pide a alguien que lo haga, mide, ¿no? Esto hay que hacerlo acá, los que son más de, o las que les gusta, los que les gusta la construcción, miren acá, ven, hay que hacer esto, lo otro, decorar, esto, hay que comprar lo otro, etcétera, hacen un presupuesto. Y eso Jesús lo hace también porque Jesús trabajó, po. Conocía una experiencia en el mundo laboral. Ahí vemos la imagen de José junto a Jesús, ¿no? Que ahí Jesús ahí está con un serrucho. Yo creo que todos los que estamos aquí en alguna vez hemos utilizado un serrucho en la vida, un martillo o ahí tiene una regla también para poder medir, porque Jesús era un artesano que vivía en un medio rural. Ayer decía la tía Carmen Gloria, Jesús a los 30 años se mostró. A los 20 años tiene que haber estado ahí con su papá en el taller haciendo artesanía, siendo carpintero, teniendo ese oficio, trabajando. De hecho, por eso Jesús tiene tanto conocimiento para después hablar con los, con los extranjeros, con los gentiles, porque Jesús tiene que haber comercializado con ellos, haberles vendido sus cosas, haber sabido vender. Por eso Jesús también sabía griego, porque acuérdense que el griego en ese tiempo era una lengua como el inglés hoy en día, o como el chino, como dicen algunos, ¿no? Que ya, si yo puedo ir a Europa, pero si hablo en inglés, todos nos vamos a entender. Entonces, son esas, son esas cosas que nosotros debemos tener en cuenta, tener en consideración, de que Jesús entonces conocía las cosas a partir de su experiencia laboral, ¿no? Y también el mundo de la naturaleza, también vivió en un entorno natural, un entorno agrícola, por eso Jesús habla tanto del arado, la siembra del grado, la siembra del grano, el almacenaje en los graneros, la siega y el aventamiento. O sea, si nosotros nos ponemos ahí, hay tres ejemplos de los muchos que hay, de cómo Jesús habla mucho en sus parábolas, sobre todo, del mundo del campo, porque él también toma esa sabiduría desde ahí, ¿no? Entonces, acuérdense, tenemos la escuela del hogar, la educación recibida por ser un niño judío, la experiencia de la vida cotidiana y también el mundo laboral, ¿no? Los que están acá, que trabajan o llevarán años trabajando, o algunos más jóvenes que estarán empezando su vida laboral, bueno, ahí también hay mucho que aprender, hay mucha experiencia, ¿no? Si yo le dijera esto, bueno, cuénteme lo que le gusta de su trabajo, quizás estaríamos horas, bueno, quizás alguien diría no me gusta mucho, pero bueno, avancé. Eh, También, como dice ese texto ahí, los llamo amigos porque les he dado a conocer todo lo que aprendí de mi padre, ¿no? Aquí, como yo les decía, viene esta otra parte, donde, bueno, sí, Jesús como una persona, como nosotros entendemos Jesús, verdadero hombre, ¿no? Como verdadero como ser humano, tiene toda esta educación que él va aprendiendo desde los otros, pero también está lo otro, verdadero Dios, la sabiduría que viene de lo alto. Recuerden que la Santísima Trinidad, que en este sentido estaba extra hacia el exterior, el Padre con el Hijo se siguen comunicando, o sea, como él nos dice en Juan 15, les he dado a conocer lo que él aprendí de mi Padre. Entonces la sabiduría también que viene de lo alto, que viene de su Padre. Sería una tremenda distorsión y un enorme vacío si el conocimiento de Jesús tuviese sus raíces e inspiración en condiciones y mediaciones puramente humanas, si solo tuviera eso.
desconociendo la sabiduría que viene de Dios y que Él otorga a quienes se dirigen y relacionan con Él con confianza y amor, y revela por medio de su Espíritu a quienes los aman. La conciencia creciente que tenía Jesús de la misión otorgada por el Padre y la íntima comunión con Él, particularmente en la oración, explican la inspiración divina que subyace su enseñanza. Vuelvo a insistir, Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Por tanto, tiene como estas dos, su sabiduría, su enseñanza, para poder llamarse maestro, el para poder enseñar hacia los demás, tiene estos dos aristas, ¿no? Todo lo que es su parte humana. Pero, como dice ahí, no podemos caer en eso y decir, bueno, Jesús. No, porque también estamos hablando de Dios que se encarna en Jesús como verdadero Dios, en el Hijo, ¿no? Entonces, ahí no podemos caer en esa distorsión y decir, bueno, Jesús solamente lo humano, sí, lo humano, pero es súper importante en Jesús, pero también lo otro, esta sabiduría entonces que viene de lo alto. Ahí lo que yo decía, dice, todos quedaron pasmados de tal manera que se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? ¿Una doctrina nueva expuesta con autoridad? La palabra autoridad, ¿no? Nos puede sonar como la autoridad, como lo que se impone. No, ya, bueno, la autoridad, pero a veces, si entendemos mal esta palabra, podemos decir que el que se impone por imponerse. Yo tengo la autoridad, yo soy el coordinador de la parroquia, listo, yo soy el... No, no va por ahí. La autoridad es carismática que tenía Jesús hunde sus raíces en una experiencia profunda, personal y encuentra eco en la gente. Ojo, que percibe la autenticidad y ejemplaridad de esta vida. Cuando Jesús habla con autoridad, es porque es consecuente con lo que hace. Es porque está hablando algo que él cree y que él vive. Eso es hablar con una autoridad carismática, ¿no? Por encima de la ley Jesús pone la persona, lo que veíamos ayer con la tía Carmen Gloria, ¿no? A cuyo servicio debe estar nuevo coloca por encima de todos los preceptos del mandamiento de Dios, el mandamiento del amor. El amor es la regla con la que Jesús, incluso en lo que a todos nos van a juzgar, ¿cuánto amaste? ¿Cuánto amaste? ¿A quiénes amaste? ¿No? Entonces la autoridad, ¿no?, que expresa Jesús no es la autoridad que, como a los fariseos, como a los sacerdotes, se los dio el poder haber estudiado. Incluso, yo que soy profesor, uno no es profesor solamente por tener un título. Porque si uno solamente cree que es profesor por tener un título, sí, dice profesor en el título y lo cuelgo en la pared y se ve bien bonito, ¿no? Pero si finalmente yo no soy consecuente con lo que enseño, si bueno, yo, profesor de religión, enseño sobre el amor y resulta que a mis alumnos los trato súper mal. Resulta que un alumno tuvo un problema, no, y no lo escucho y lo reto porque resulta que se quedó dormido y ni siquiera le pregunto qué le pasó y lo reto y lo echo de mi clase. No, pues después lo echo y lo trato mal y empiezo, bueno, y Dios nos pide a todos que nos amemos. No, pues, y ojo, quizá ahora cada uno de los que está acá está pensando, te lleva quizás alguna vez no he hablado con autoridad. Y ojo que, insisto, autoridad no quiere decir el tener el poder y yo soy la autoridad. No, todos podemos hablar con autoridad, pero cuando somos consecuentes con lo que decimos y con lo que hacemos. Un gran desafío. Yo siempre he dicho que ser cristiano es súper difícil. Es una religión súper difícil que uno cree, ama, cree en Dios, pero lo que nos pide Dios es algo súper complejo. Súper complejo. Ama a todos. Uy, uy, el que me cae mal, bueno, también. Ah, chuta. Desafío, es un desafío en la vida parroquial, en la vida en general, ¿no? Es como si un jefe nos dijera en nuestro trabajo, bueno, hay que llegar a las 8 de la mañana y el que no llega a las 8 de la mañana a tiempo, yo le voy a descontar cada minuto que no llegue temprano. Y resulta que el jefe llega a las 9:30, y uno, ¿qué es lo que uno dice? Y por ahí veía alguien que puso una cara de decir, claro, nos puede decir como, chuta, este tipo, ¿cómo a mí me está pidiendo, exigiendo? No, hay que ponerse la camiseta por la empresa, tenemos que seguir adelante, hay que llegar temprano, hay que ser responsable, y el jefe llega a las 9 y se va a las 11. No, uno cuando lo ve, entonces la autoridad esto que es algo quizás más
más común de lo que nosotros creemos, ¿no? Y por eso Jesús habla con esta autoridad porque la tiene, porque lo hace, porque cuando él habla de la importancia de la persona, bueno, comamos, saquemos la espiga de trigo, bueno, es sábado, bueno, saquémosla si estamos hablando de la importancia del amor de la persona, ¿cómo nos vamos a comer si estamos hambrientos y no vamos a sacar el trigo? No creo que Jesús, bueno, quizás sabía más, ¿no? Pero no creo que se va a enojar por sacar una espiga de trigo, ¿no? En fin, avance. Vamos entonces a hacer una conclusión grupal de esto que hemos ido trabajando. Si hay alguna otra duda, comentario antes de pasar a una reflexión de grupo, lo podemos hacer. No sé si alguien quiere opinar, comentar, preguntar, pero recordemos entonces ya como conclusión de este primer momento que Jesús va entonces sacando como maestro por la influencia que tiene de su familia, de la escuela del hogar, de la escuela judía propiamente tal, de la realidad de la vida, de su realidad en el trabajo. Por otro lado, Jesús saca desde la sabiduría que viene de lo alto. ¿Y quienes llaman maestro a Jesús? Hemos visto entonces que todos llaman maestro a Jesús, desde los apóstoles incondicionales, desde sus discípulos, desde la multitud, incluso desde aquellos que irónicamente le llamaban maestro, porque imagínense un fariseo que había pasado por toda esta escuela con los escribas y que se convierte, y que es sacerdote y tenía toda esta formación, y viene a decir, bueno, ¿y esto qué? Ya, lo voy a llamar maestro como irónico, decía, maestro, maestro, pero sabemos que no es tan así, ¿no? Pero igual lo llamaban maestro. Entonces, es un concepto que gira en torno a Jesús. No es que ahora en la modernidad, bueno, vamos a tratar de, como Jesús enseñaba, y aquí ya pongámosle Jesús maestro. No, es un concepto que aparece más de 100 veces en los evangelios, al referirse a que Jesús entonces no solamente viene a la tierra también a enseñar. Y es la misión que como catequistas también tenemos que enseñar, ¿no? Obviamente nosotros no somos Jesús, pero no somos maestros, pero sí somos hermanos, que nos podemos mutuamente ayudar entre sí, con la ayuda y la fuerza del Espíritu Santo.